Pues bien, regresamos. Gracias por seguir en sintonía con Ninoska en la Nueva Poderosa. Nos trasladamos a Kiev, donde está el analista Hugo Achá, porque Rusia bombardeó a Ucrania horas antes de uno de las principales reuniones que tendría en relación con el acuerdo de Trump y la OTAN de venderle armas a Ucrania. Y este ataque que fue con drones, pues ya cuenta con 2 muertos, 15 heridos y fue evidentemente, por la información que nos dan, en zonas residenciales donde hay población civil. Gracias, Hugo, por estar con nosotros. Nino, fue un verdadero placer, a sus órdenes. Cuéntanos cómo está la situación allí. Bueno, la situación en toda la zona del este europeo, en el área de conflicto, en los países del denominado flanco norte, es de una tensión constante. Desde las declaraciones del general Donahue, comandante de las fuerzas norteamericanas desplegadas en la OTAN, que indicó que en caso de una agresión de Rusia a un país miembro de la organización, lo primero que se haría sería aniquilar las capacidades del enclave ruso de Kaliningrado, a la ofensiva de apenas hace unas horas atrás, a donde Rusia lanzó una de las mayores oleadas de drones. La Fuerza Aérea Ucraniana reportó 450, la mayoría fueron interceptados, pero 23 penetraron las defensas e impactaron diversas áreas de la capital, ocasionando las muertes que usted citaba. Es una situación de incertidumbre, pero que marca el tablero internacional. Desde, como usted sabe muy bien, la presencia de un contingente significativo de tropas cubanas combatiendo del lado del agresor, del lado de la Federación Rusa, un número que es solamente segundo al contingente norcoreano, a las relaciones muy problemáticas del presidente del Brasil con la Federación Rusa, con China, con Irán. Por cierto, Irán, uno de los mayores proveedores de drones a la Federación Rusa en este momento, es un conflicto que va ganando características cada vez más globales. Ahora, ¿por qué en un momento importante como es este de la reunión, obviamente, con la OTAN, por qué se lanza Rusia en este tipo de ataque? Que tengo entendido que también hubo ataques con 20 misiles balísticos. Bueno, para la Federación Rusa el tema ha sido, y se lo digo observando a los principales protagonistas y a los propagandistas del Kremlin tratando de responder, había una percepción que en cierta medida había sido alimentada por la prensa del mainstream en los Estados Unidos, de que el presidente de los Estados Unidos era poco más o menos que un aliado de Vladimir Putin, de que la administración Trump se aprestaba a abandonar a Ucrania. Y todo eso se ha caído muy rápidamente. La firma del acuerdo de tierras raras y minerales, el tema de que Ucrania deja de ser un estado receptor de donaciones a ser un cliente del sistema industrial y de defensa norteamericano, el acuerdo que alcanza Trump, usted recordará, apreciada Ninoska, hablamos con usted de este tema, de que casi todos los países, la única excepción, y es una excepción única de España que se resiste a ello, que han accedido a alcanzar un mínimo de 5% de inversión de su Producto Interno Bruto en defensa, y ahora las certezas que le otorga la administración a el presidente Zelensky de que la eurozona, la OTAN y la Unión Europea podrá adquirir medios de defensa en Estados Unidos que podrán ser transferidos sin ningún tipo de bloqueo ni de incertidumbre para aumentar las capacidades de las Fuerzas Armadas ucranianas, han dejado al ámbito político ruso, yo le diría hasta cierto punto, desconcertado. La respuesta ha sido la línea dura. Medvedev ha hablado abiertamente nuevamente de utilizar vectores nucleares. Lavrov habló de que Rusia no se mueve de sus tres objetivos: la denazificación, la anulación de las capacidades militares de Kiev y la restricción de la ampliación de la OTAN. Todos puntos que se caen por sí solos. Usted recordará que si vamos a hablar de ampliación, hoy día Suecia y Finlandia ya son parte de la OTAN. Así que, en resumen, apreciada Enoska,
Putin, su gobierno, tienen muy poco que mostrar en términos de éxitos en lo que dijeron en algún momento sería una operación especial de 3 días, y aquí estamos 3 años después, con unas Fuerzas Armadas de la Federación Rusa habiendo sufrido ya más de 1 millón de bajas y considerables pérdidas de material. Ahora, esta situación, ¿no? Obviamente se complica cuando vemos que se están buscando cese al fuego, ya sea en Ucrania. Trump ha dicho que Putin obviamente no está prestando atención a nada de esto o no le interesa. Eh, ¿Cuánto más puede seguir este juego donde Putin no se sienta a negociar y donde sigue siguen este tipo de acciones que están causando obviamente vidas civiles? Bueno, desde el punto de vista militar, Rusia está hoy día concentrada en desarrollar una ofensiva que le permita explotar al máximo lo que interpretan es un plazo ya tal vez por primera vez percibido como fatal, de los famosos 50 días. Y más que nada por algo que también en Estados Unidos no se ha entendido a cabalidad. Cuando la administración Trump habló de sanciones secundarias, algunos actores del ámbito político interpretaron la palabra secundaria como una cuestión de importancia relativa. No, secundaria se refiere al hecho de que la Federación Rusa y los Estados Unidos tienen escaso intercambio bilateral, y Estados Unidos sancionaría a aquellos países que proveen a Rusia la continuidad de su capacidad logística financiera para seguir con la agresión. Vale decir, incrementaría aranceles a países como, por ejemplo, India, Brasil, China, que comercian, que compran, que hacen relaciones de naturaleza financiera con la Federación Rusa. Y eso sí es importante porque por primera vez se ha notado ya un efecto en la economía de Rusia y un deterioro en sus condiciones para sostener las operaciones de la naturaleza militar. Entonces, creo que estamos en un momento crítico. No sé hasta dónde la superioridad numérica que tienen las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa puedan lograr algún tipo de variación en un campo de batalla que Minoska no se ha movido mucho, y es una cuestión brutal. Usted sabe que yo ya he estado varias veces en el terreno. Ujú. La cantidad de vidas humanas que se pierden diariamente es una cosa escalofriante. Qué horror. Hugo, no quiero dejar de que se nos despida sin hablar un poco del tema de Lula. Lula sigue intentando apelar al nacionalismo y fomentar ese chauvinismo que lo caracteriza. Eh, ¿Qué nos puede decir sobre ese tema? Bueno, mire, Luis Ignacio Lula da Silva ha intentado, por el tema de la manifestación pública del presidente de los Estados Unidos y del secretario de Estado Rubio, concentrar la atención sobre las medidas, que en mi opinión son indebidas, son un abuso, tomadas contra el expresidente Jair Mesías Bolsonaro. Y cuando la Casa Blanca y la administración han hablado de sanciones, sanciones que se han aplicado hoy al juez de Moraes y a varios de sus colegas del Tribunal Supremo de Justicia del Brasil, a reducirlas a una cuestión de dignidad brasilera. Querida Ninoska, esto le puede funcionar en el corto plazo, pero hay que ser muy prácticos. Yo le mencionaba la naturaleza global de este conflicto. Hoy día uno de los países que está ayudando a la Federación Rusa, quiera sea o no, es Brasil. Le doy un ejemplo. Desde un punto de vista práctico, antes de la venida al poder de Luis Ignacio Lula da Silva, el aparato agroproductor brasilero tenía menos del 17% de su provisión de diésel oil proveniente de la Federación Rusa. Hoy día, en una admisión abierta de un miembro del gabinete del propio Lula, se ha básicamente hecho público de que el 65% de la provisión de carburante para un elemento esencial del desarrollo económico brasilero depende de diésel oil ruso. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Qué efecto puede tener? Mire, no es solamente la cuestión de Estados Unidos. Todos hablamos de Estados Unidos, pero yo estuve hace escasos días en Varsovia y estuve allí cuando
la cúpula de la Unión Europea ya ha implementado sanciones efectivas contra la Federación Rusa y ha hablado de la posibilidad de cortar lazos con países que faciliten tecnología, medios o recursos económicos a la Federación Rusa. Yo le pregunto, querida Ninosca, uno de los orgullos de la industria brasilera en el ámbito de desarrollo aeronáutico, la firma Embraer. Su producto, yo diría estrella, es el avión ligero de ataque AT-29 Super Tucano. Si usted mira ese avión solo, muy rápidamente, la hélice es Hartzell, producida por una compañía norteamericana. El motor es Pratt & Whitney Canadá, que es una división de la empresa RTX norteamericana. La aviónica la produce una industria norteamericana y la subsidiaria de Elbit System, una empresa israelí. Por cierto, Israel, un blanco preferido de la administración Lula a la hora de atacarlos en el ámbito internacional. ¿Usted cree realmente que esto es coherente en función de los intereses del propio Brasil? Claro que no. Pero tampoco nos debe de extrañar, teniendo en cuenta cuál ha sido la tendencia de Lula da Silva, no nos debe de extrañar. Para nada, querida Ninosca, para nada. Yo creo que ha habido yo le diría, una preferencia para privilegiar la agenda y el discurso desde una perspectiva totalmente ideológica antes que hablar de las cuestiones de fondo. Un deterioro del Estado de Derecho, una instrumentalización de la justicia para perseguir a opositores políticos, una extensión de ese abuso a, como lo dijo el secretario de Estado Rubio, compañías y ciudadanos norteamericanos, y lo que yo le decía hace un momento, y lo que es peor, al hecho de que compañías brasileras que utilizan componentes de países de la OTAN o de países como Estados Unidos o Israel, se privilegia la relación con la Federación Rusa, con Irán o con Cuba y Venezuela. Bueno, esa es la parte del globalismo que se convierte en inexplicable y que mejor es que la pongan en contexto porque al final terminan siempre ganando los enemigos. Con toda certeza, querida Nilo. Bueno, pues muchísimas gracias, Hugo Achá, analista político desde Kiev. Gracias por estar con nosotros. Un gran saludo. Igualmente, nos vamos a una pausa, no muevan la sintonía que regresamos.